Buenas tardes, Roberto. Profesor, muy buenas tardes, ¿cómo me le va? Bien, bien. Jenny, buenas tardes. Daily, buenas tardes. Hola, profesor, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Daniel, buenas tardes. ¿Cómo le fue esta semana? ¿Bien? Bien, sí, señor. Me da gusto saludarlos. Así cumplidos. Chévere. Demos unos minuticos para arrancar. 5 minutos y arrancamos con los que estemos. ¿De acuerdo? Sí, señor. Gracias.
Bueno, buenas tardes, ahora sí. Buenas tardes, profesor, compañeros. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, Buenas tardes. vamos a entrar en calor para poder mirar la clase de hoy. ¿Quién me ayuda a recordar, dado mi edad, a recordar qué fue lo que vimos hace 8 días? ¿Qué temas vimos? No tantos, no tantas. Vea, profe, algo que recuerdo es acerca de los modelos de los negocios. Sí, Sí, por ahí vimos también unos videitos en los que nos hablaba los agronegocios, los negocios en cuanto a ecología, salud, artesanías, transformación, turismo, agroturismo, ¿sí? a la sopa. Algo así recuerdo. Bueno, ¿quién más quiere participar? También nos preguntó que quién conocía temas agropecuarios o estaba relacionado con ese medio, con ese sector. Y también nos dio Bastantes unas... están relacionados, ustedes. Sí, sí, señor. Y también nos dio unas pautas para realizar el ensayo que debemos de presentarle como el primer producto. Sí. Voy a arrancar con eso. Resulta que el ensayo, yo quiero ser insistente y terco, pero el ensayo realmente es una forma como participa mi clase en ayudar a construir un perfil de ustedes en lo que tiene que ver con las competencias blandas. Y realmente, y por conocimiento propio, es decir, por mi experiencia particular, escribir no es fácil. No vamos a decir que uno, después de viejo, ya sabe escribir, no, para nada. Lo que uno aprende es que en la medida de que uno tiene ideas, y por lo menos dentro de mi personalidad, yo tengo muchas ideas en la cabeza, pero cuando las voy a trabajar en un papel, no soy claro y me toca leerle 1, 2, 3, 4 veces para mirar cómo es que lo que estoy escribiendo coincide con lo que estoy pensando. Y es ahí lo que es estratégico, chicos y chicas. O sea, es mejor escribir un párrafo bien organizado que 4 o 5 hojas que se copiaron o que no tenga una coherencia en el mismo sentido. Por eso, yo no por la calificación, porque realmente a mí la calificación es un compromiso que tengo yo con la universidad para que ustedes puedan cumplir con la meta de créditos. Pero lo que es importante aquí es que ustedes escriban y que ese escrito sea la primera o por lo menos una parte de lo que ustedes van a hacer en todo el proceso de formación como profesionales que van a tener en la Universidad Industrial de Santander. Si ustedes hacen eso y todo lo que escriban lo llevan a un archivo en la nube o en su computador, ustedes poco a poco van mirando cómo es que evoluciona su pensamiento. Y ahí es donde uno dice cómo se transforma la persona desde que inicia hasta que la universidad termina sus estudios universitarios. Créame que eso es clave. Es clave que ustedes comiencen a mirar en qué están ustedes ahorita y cómo es que evolucionan en la medida de que pasen los semestres. Y eso es importante, sobre todo para cuando ustedes tengan su proyecto de grado como profesionales. Bueno, ya está mi propaganda en lo que tiene que ver con el ensayo. Pero también quisiera abrir también un espacio como lo que tiene que ver ustedes como emprendedoras, sobre todo el perfil profesional de ustedes es que son gerentes, van a ser gerentes, asesoras, administradoras, etcétera y demás. Y como tal, tienen que tener un pensamiento sistémico y holístico, y ese pensamiento sistémico y holístico es lo que les permite a ustedes aprovechar, en lo que me responde a mi asignatura, la oportunidad de los agronegocios. ¿Mucha carreta?
para lo que voy a decirles, pero la No, verdad, no, señor. pero la verdad es que, por eso es que inicialmente arrancamos con eso y yo quiero construir poco a poco ese pensamiento en la medida de lo posible. Hoy yo voy a trabajar algo que se llama la macroeconomía. Esa no la hemos visto. ¿O sí la vimos la clase pasada? ¿Vimos algo de macroeconomía? No. No, no, señor. No, Pregunto. profesor, nada. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué la macroeconomía? Porque es que realmente un empresario tiene que conocer cómo funciona la macroeconomía del país, porque la macroeconomía da oportunidades o al contrario, perjudica. Y en ese orden de ideas voy a dar unos tips sobre lo que significa la macroeconomía para lo que es los negocios o los agronegocios. Voy a compartirles pantalla. Bueno. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Bueno. Sí, profe. Listo. Entonces, voy a hablarles a ustedes de lo que es políticas macroeconómicas en un país como Colombia. ¿Sí? Hay 4 políticas macroeconómicas que son importantes, que ojalá todo profesional las pudiera entender, porque es su forma como se acerca al Estado en Colombia. El Estado es el mayor generador de oportunidades en los negocios. Y si uno está atento con eso, es los empresarios lo que hacen es aprovechar esas oportunidades. Te voy a dar unos ejemplos muy sencillos antes de entrar en materia. Ustedes saben quién es Luis Carlos Sarmiento Angulo, ¿cierto? Sí. ¿Quién es? Dialoguémoslo, conversémoslo. ¿Quién es Luis Carlos Sarmiento Angulo? Un empresario colombiano El que dueño de también es quién. De Grupo Aval. de Sí, Grupo señor, Aval. el 35% de la banca colombiana. ¿Quiénes son los hijos o quiénes son los dueños de Bavaria? ¿Quiénes son los dueños de Postobón? Estoy hablando de ese nivel. Claro, estoy hablando de ese nivel porque ese nivel es lo que ellos aprovechan las oportunidades del negocio. La apertura económica, ¿cuándo se dio, chicos y chicas? La apertura en Colombia, la apertura económica en Colombia, ¿cuándo se dio? Y la globalización. Son 2 términos que vamos a hablar de qué significan. Globalización y apertura económica. ¿Cuándo se dio la apertura económica en Colombia? Conmigo tienen que comenzar a mirar, bueno, voy a echar para atrás los presidentes. O sea, voy a ser incisivo con ustedes en los presidentes a partir del Frente Nacional. Voy a hablarles un poquito de historia porque me gusta eso. Me gusta hablarles de historia porque la historia es lo que ha generado pues, el país donde vivimos y tenemos que analizar la historia para saber para dónde vamos. ¿Alguien había escuchado del Frente Nacional? No, porque ustedes deben ser muy jóvenes, ¿cierto? No, no, señor. Siempre habla como de un periódico también, algo así como El Frente. Perdón, que no lo escuché. Que por ejemplo yo escucho que mi jefe habla también de algo como un periódico del Frente, también era algo así. Sí, vamos a echar un poco hacia atrás. ¿Cuál es el presidente de Colombia? Duque. El anterior. Santos. El anterior. Santos. Sí, el anterior. Uribe y Uribe. Eso, y el anterior. Ese fue Pastrana. Sí, señor. Y el anterior. Gaviria. Pero No, Gaviria. señora. No, señora. Samper. 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 Samper Pizano. El anterior, Gaviria. Ese fue El anterior, Gaviria. y el anterior, No, ahí sí ya era anterior, ya no me acuerdo. bueno, ya son muy jóvenes, ¿no? Pero bueno, Virgilio Barco Vargas. Y el anterior, Belisario Betancur Cuartas. El anterior, Julio César Turbay Ayala. ¿Por qué estoy caminando y voy a llegar al... El Frente Nacional fue en el 58 y fue cuando la mujer pudo votar en Colombia y fue un plebiscito después de la dictadura de Rojas Pinilla. ¿Lo han escuchado?
¿Se han escuchado a los hijos de Rojas Pinilla? A los nietos, porque la hija fue la niña, la hija fue la mamá de los nietos de Rojas Pinilla. Uno fue alcalde de Bucaramanga y el otro fue senador y alcalde de Bogotá. Samuel Moreno, Ajá. Iván Moreno Rojas. Ajá, listo, entonces vamos a llegar allá. Íbamos en Turbay, ¿cierto? Sí, señor. Turbay fue, anterior al Turbay fue López Miquelsen, anterior a López Miquelsen, Pastrana Borrero, anterior a él, Carlos Lleras Restrepo, anterior a él es Guillermo León Valencia, y anterior a él era Alberto Lleras. El país se desangró a partir a partir del año 46. Profesor, tengo una duda. ¿Ese Lleras es del mismo Lleras Vargas Lleras? Ajá. Sí, señora. Sí, señora. Es el abuelo, ¿verdad? Pero Carlos Lleras, de Carlos Lleras, porque el otro Lleras era Lleras Camargo. El primer presidente del Frente Nacional fue Lleras Camargo, y ese otro era otro Lleras, pero emparentados en diferentes... ¿Y de Santos hay alguien en la línea? Claro, ¿También? Eduardo Santos, presidente de Colombia del 34 al 38. Alfonso López Miquelsen es hijo de Alfonso López Pumarejo, presidente de Colombia del 30 al 34, del 38 al 46. ¿Sí me hago entender, chicas? Chicos. O sea, Sí, señor. están viendo cómo es el asunto, ¿no? Bueno, pero independientemente de eso, el país, un hito importante para Colombia en el siglo XX fue el Frente Nacional. ¿Y por qué fue el Frente Nacional? Porque ahí la gente votó para, primero que todo, para un proceso de paz, entre comillas, y al mismo tiempo para que pudiera vincular a las mujeres a la parte política en Colombia. Las mujeres fue la primera vez que votaron en Colombia en el año 58. Y yo tengo una anécdota de una prima que en esa época tenía 25 años, y todas las mujeres pudieron votar a partir de los 21. La prima dijo que tenía 21, o sea que en su cédula de ciudadanía siempre tuvo 4 años menos. Y lo hizo ella y lo hicieron muchas mujeres, en ese motivo. ¿Por qué? Porque cuando eso era con las partidas de nacimiento y demás, y como no había un sistema, pues cuando iban a la registraduría podían hacer ese tipo de cosas. Pero eso es una anécdota que es simplemente para ablandar un poco el tema, porque el tema yo sé que es pesado. Pero a partir de ese momento, el Partido Liberal y el Partido Conservador se pusieron de acuerdo para repartirse las presidencias. En la primera presidencia fue Partido Liberal y por 12 años que se volvieron 16 años. O sea, el primer presidente, 58 al 62, fue Lleras, liberal. El segundo presidente fue Guillermo León Valencia, hasta el 66, del 62 al 66, del 66 al 70 fue Carlos Lleras Restrepo, y después de Carlos Lleras fue Misael Pastrana Borrero. Ahí se acabó el Frente Nacional. O sea, los 16 años que se acordó repartir los poderes entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. ¿Por qué lo traigo a colación? Y eso era, perdón la interrupción, eso era, o sea, por elección unánime, o sea, montaban allá ustedes. El Partido Liberal no presentaba candidato, y lo presentaba el Partido Conservador, y el Partido Liberal se comprometía a apoyar el candidato del Partido Liberal. ¿Pero por elección popular o no? Claro, pero cuando eso nosotros teníamos una elección en la cual todos votaban, porque el acuerdo político era que los 4 primeros años los conservadores también votaban por el Partido Liberal. En los 4 segundos años, o sea, había todos los candidatos de los primeros años, de los 16 años, eran del Partido Liberal y votaban por el Partido Liberal, y los conservadores también. Después, los liberales votaban por el Partido Conservador, pero todos los candidatos eran del Partido Conservador.
Profe, quiere decir que cuando se creó el Frente Liberal con la unión de conservadores y liberales, sí habían otros partidos diferentes. Claro, y habían, claro que sí. Había, por ejemplo, Alfonso López Miquelsen creó el MRL en el año 62. Y en el MRL, así como Luis Carlos Galán Sarmiento, se abrió el Partido Liberal, y si no fue porque lo mataran, habría sido presidente liberal. Él también se abrió con el nuevo liberalismo. O sea, eso siempre ha existido. Pero siempre ha existido la hegemonía hasta el año 90, hasta la década del 90 fue hegemonía del Partido Liberal y el Partido Conservador. Por eso los partidos tradicionales, liberales y conservadores son los mayores responsables de la violencia en Colombia. Porque fueron excluyentes dentro de los procesos. Yo les iba a contar que en los 16 años de hegemonía liberal conservadora, las cortes, o sea, los poderes públicos del Estado, el poder judicial, el poder legislativo y el gobierno nacional solamente podían tener acceso los liberales y los conservadores. De modo y manera que los profesores fueran nombrados dependiendo de qué partido ganara las elecciones. Y así sucesivamente, los jueces, todo eso fue así. Inclusive los sindicatos se politizaron, eran sindicatos liberales o sindicatos conservadores. ¿Sí? Y en ese orden de ideas se generó toda una visión de Estado, pero para apoyar a unos grupos. Ustedes, yo sé que están muy jóvenes, pero había, por ejemplo, el mejor empleo eran los empleados de Ecopetrol y de Telecom. Le daban todo, o sea, un empleado de Telecom o de Ecopetrol ganaba mucho más que cualquier otro empleado del poder público, un obrero de Ecopetrol. Sin embargo, los obreros rasos, tanto privados como públicos, de municipios y gobernaciones, no ganaban ni la 10ª parte de lo que ganaba un empleado de Ecopetrol y de Telecom. Ellos se jubilaban a los 40 años, si tenían 20 años de trabajo. O sea, un empleado de Ecopetrol entraba a los 20 años a trabajar en Ecopetrol y a los 40 se había pensionado. ¿Por qué, con el 100% de la pensión. Eso, ¿por qué estoy diciendo eso? Porque todos esos manejos, ustedes, por ejemplo, que conocen Bucaramanga, aquí en la 27, entre 34 y 35, hay un edificio de 12 pisos que construyó Norberto Morales Ballesteros con una fundación dado a los auxilios parlamentarios. O sea, todo ese tipo de cosas generaron una crisis fiscal del demonio en la década del 70 y del 80. Y eso originó que una inflación generalizada y muy grande. O sea, nosotros llegamos a tener el año 90 inflaciones del 35 y 40% al año. Usted tenía 1 millón de pesos en el año 90, por decir algo, en el año 89, y al iniciar el año 90 no tenía sino 600.000 pesos. O sea, lo que fueron los salarios y el peso se devaluó fuertemente porque en esa época el Estado colombiano tenía Banco de la República, pero el Banco de la República dependía del gobierno. Y algo similar a lo que ocurrió con Venezuela, lo que hacía era el gobierno imprimir papeles. Y al imprimir billetes, había muchos billetes, pero no compraban nada, porque estamos en una economía capitalista. Y al estar en una economía capitalista es oferta versus demanda. Si hay mucha oferta de billetes de peso colombiano, la demanda que hay es pequeña, por ejemplo, en dólares, valen mucho los dólares. O sea, en ese sentido, la oferta-demanda hizo que nosotros entráramos en una crisis violenta en el Estado colombiano, con un déficit fiscal gigantesco. Lo comento porque eso fueron
las conclusiones, inclusive ustedes pueden ver los estudios del Banco de la República de esa época y todo lo demás, en que mostraban que el país debía abrirse. O sea, un país cuando se abre es que las fronteras permite el ingreso de todo lo que se pueda que venga del extranjero. Antes de la apertura, por ejemplo, si usted quería importar maíz, tenía un arancel que podía duplicar el precio del maíz. Eso era para proteger a los agricultores y a los productores colombianos. O sea, había aranceles. Entonces, cuando la inflación es el impuesto más grave y más alto que pagamos o pagan las clases menos favorecidas. Porque si por decir algo, un salario mínimo, el 30% se va en fundamentalmente en arriendo, otro en alimentación, el pago de la educación y demás, no les queda nada. Si ese salario mínimo no tiene poder adquisitivo, cada vez está generando más costos en educación, en vivienda, etcétera, etcétera, y lo que hace es empobrecer la gente. Lo que es la inflación en un país empobrece a la gente, y la realidad es que ustedes miran, el país más cercano que tenemos es Venezuela, y Venezuela, la pobreza es gigantesca. Casi está al nivel de Haití, la pobreza de Venezuela. Y eso que han salido más de 5 millones de venezolanos. Y Venezuela es un país que tiene, creo que alrededor de 20 o 25 millones de habitantes. Y que es el país con más cantidad de petróleo en reserva del mundo, por encima de Arabia Saudita. Entonces Colombia, y a partir de Vigilio Barco Vargas, último presidente liberal, porque a partir de Pastrana siguieron los liberales, porque fue liberal, Alfonso López, liberal Turba de Ayala. Sin embargo, cuando la división del Partido Liberal con Luis Carlos Galán, que Luis Carlos se presentó a la presidencia en el año 82, y en el año 82 era López Michelsen, que volvía por segunda vez, y Luis Carlos Galán ganó la presidencia, ganó la presidencia del Partido Conservador con Belisario Betancur Cuartas. De modo que ese fue el único presidente conservador hasta que llegó Pastrana Arango, después de haber pasado por Turbay, que era liberal, Gaviria liberal, Samper liberal, y llegó Pastrana. Hasta Samper hubo una hegemonía liberal conservadora. Voy a parar en cuanto a la parte política y voy a hablar de lo que significó la apertura y la globalización de la economía. En los años 70 y 80, los países angloparlantes, o sea, Inglaterra, Europa, Estados Unidos, comenzaron a abrir las fronteras. ¿Ustedes han escuchado hablar de Margaret Thatcher? La dama de hierro. Dígame que sí, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Ella fue la primera ministra de Inglaterra durante casi 12 años. ¿Han escuchado hablar de Ronald Reagan? Ronald Reagan fue presidente también, Sí, señor. presidente de Estados Unidos durante 8 años. Esos fueron los estandartes del neoliberalismo y de la apertura de la globalización del mundo. Ahí fue cuando comenzaron a abrir las puertas y a mirar cómo se competía. Cuando eso, China todavía no era muy grande. Pero China ya estaba haciendo sus pinitos con respecto a las exportaciones, muy pequeñas, pero estaban. Cuando eso estaba la cortina de hierro, entonces todos los países se unían en función de los países socialistas, de la cortina de hierro. A ellos se les debe, a esos dos más los mandatarios de Europa, que en esa época estaban, si no estoy mal, fue cuando estaba, por ejemplo, De Gaulle, de presidente de Francia, y después fue Mitterrand, y también estuvo en Italia. Ellos comenzaron a generar un equipo para ayudar a reventar a la Unión Soviética. Y fue cuando en el año 89 cayó el muro de Berlín.
que es como lo simbólico de la apertura económica. O sea, se desbordaron, entonces los países socialistas eran muy pobres, esos países se vinieron, los habitantes se vinieron para Europa, para Estados Unidos, entonces comenzaron en ese colapso y comenzó la línea de aperturista para el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, comenzaron a decir los países tienen que abrirse al mercado, abrirse al mercado. Y Colombia no se quedó atrás. Y entonces en la presidencia de Virgilio Barco se dieron los primeros pasos para la apertura económica. Se les informó a los empresarios colombianos que a partir del 90 la economía se iba a abrir. En esa época, por ejemplo, la cerveza se subía en función de un decreto del gobierno. O sea, la cerveza para Bavaria ahora sube el 15%. Todo subía a través de decretos del gobierno. Eso implicaba que las empresas no tenían necesidad de competir porque el gobierno poco a poco les adaptaba el incremento para que no perdieran. Voy a hacer un paréntesis ahí y quiero dejar de compartir y hablemos un poco de eso. Bueno, ¿qué piensan de lo que he hablado hasta ahora, chicas y chicos? No, profe, súper interesante esa clase de historia que nos acaba de dar. Para mí también, súper interesante. Gracias porque eso es cultura general y a veces queda uno ahí como que no sabemos nada. Sí, pero tómenla como una formación para ser ustedes empresarios. ¿Sí? El empresario tiene que ser, o sea, el perfil del empresario, el perfil del programa que ustedes están trabajando, tiene que ser integral. Y ahí es donde está la integralidad. Entender cómo es que funciona la economía. Y yo estoy hablando de eso porque la economía no funciona sola porque sí, sino porque hay actores que impactan en esa economía. Y yo voy a hablar de esos actores que fueron importantes en esa época. En esa época, nosotros, bueno, yo nací cuando en la Constitución del 86, de 1886, de Rafael Reyes, que hizo una constitución tremendamente conservadora, no se ha podido transformar ni adecuar para que el Estado colombiano fuera más equitativo. Y fue cuando hubo, si ustedes se acuerdan, en la década del 80, hubo lo de Pablo Escobar con el narcotráfico, o sea, en el 70 y el 80, el disparo de la forma como la clase política y económica se permeó de los dineros del narcotráfico, generó una violencia generalizada que terminó con el asesinato de varios candidatos a la presidencia, terminó con la extinción de la FARC, pero la FARC en cuanto al partido político que llamaba era, ay, ahora me olvidó. ¿Cómo era que llamaba el partido político de la FARC en esa época? Bueno, acabaron con ellos. O sea, esa violencia generalizada, los autores, los historiadores hablan de que Colombia, por la Constitución del 86, no permitía que la gente tuviera apertura en lo político, en lo económico y en lo social. O sea, el pobre nacía pobre y no podía hacer rico, a no ser que se transfugara. El rico siempre iba a ser rico y iba a mandar por encima de o sea, todo ese tipo de cosas, de colas que tenía la Constitución del 86, y un movimiento que fue el del M19, ustedes tampoco están en eso, pero fue en el año 85, la toma del Palacio de Justicia, donde mataron a todos los magistrados, bueno, a casi todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y también fue clave en ese sentido. El M19 fue el instigador apoyado por el narcotráfico, y entonces se generó con Belisario Betancur una posibilidad de paz. Quieran o no, los partidos conservadores siempre han trabajado, el Partido Conservador con Belisario Betancur y con Pastrana Arango, fueron los que hicieron las primeras paces para poder hacer proyectos de paz. Y eso originó
entonces un movimiento estudiantil de todas las universidades públicas y privadas jóvenes para poder trabajar la séptima papeleta. La Corte Suprema de Justicia, el que era el ente rector de todo lo que era el Poder Judicial, aceptó que en las elecciones en que fue elegido Gaviria se colocara una papeleta que se llamaba la séptima papeleta, donde la gente podía votar para poder cambiar la Constitución. Y la Corte Suprema de Justicia posteriormente avaló que eso era legal y que se tenía que hacer la nueva Constitución. Entonces se generó la Constituyente, y en la Constituyente hubo 3 movimientos muy fuertes: el Partido Liberal, el Partido Conservador y el M19. En el Partido Conservador había 2 líneas: la de los Pastrana, que eran la de los Ospina Pérez, y la de Álvaro Gómez Hurtado, que era la de los Gómez. Son dos casas que toda la vida han sustentado al Partido Conservador. Y en el Partido Liberal había también, había como 3 tendencias. Una tendencia que era fundamentalmente la que se originó con Luis Carlos Galán Sarmiento y lo que era el nuevo liberalismo, que posteriormente salió como tal. Una tendencia que era la tendencia de Horacio Serpa, pero también era la tendencia del partido tradicional caciquista y de puestos, y una tendencia del Partido Liberal más cercana al Partido Conservador, y el M19. Resulta que gracias a que eso estuvo de esa manera, los partidos liberal y conservadores no fueron capaces de imponer una constituyente a favor de ellos, y el M19 se alió con Álvaro Gómez Hurtado y con las tendencias progresistas del liberalismo, que era Luis Carlos Galán y demás, y se generó una constituyente que dio la Constitución del 91. Ese es un hito tremendamente importante, mucho más importante que ni siquiera la apertura económica, porque ahí fue donde nació la tutela y todos los derechos que nosotros tenemos, entre esos, obligar al Estado en un determinado tiempo de que todos los colombianos tuviéramos salud, quiera buena o mala, pero que todos estuviéramos en cobertura, etcétera, etcétera. La Constitución del 91 generó unos compromisos sociales gigantescos que el Estado no tenía plata. No tenía plata para asumir eso. Entonces vinieron los recortes de personal. O sea, vino toda la reforma del Estado, acabando con la Constitución del 91, por ejemplo, dijo, ¿sabe qué? La educación es una responsabilidad del nivel nacional, la salud del nivel nacional, lo que es el saneamiento básico y agua potable es de los territorios. O sea, comenzó a hacer una distribución de competencias dentro de la Constitución para redefinir los costos del aparato estatal. Entonces, el aparato estatal se dedicó a la justicia, al control y a la educación, a la salud, ¿cierto? A la protección de los derechos fundamentales, ¿cierto? A todo lo que tiene que ver. Todo lo demás se le recargó a los territorios. Y la descentralización político-administrativa que se generó con la Ley 60 del año 93, que ahora está con la ley, ya eso se ha transformado, comenzaron a decir a los territorios, a partir del IVA, que no se cobraba, una parte del IVA se va para los departamentos y los municipios. Entonces los departamentos y los municipios accedieron a unos recursos bien importantes con los cuales trabajar. Yo estoy aquí haciendo de manera muy burda una explicación de lo que ocurrió para terminar en las políticas macroeconómicas. Pero eso es lo que origina entonces que la economía y el crecimiento económico, el Estado es un dinamizador, pero no es el directamente responsable. El Estado no es un dador de empleo. El Estado no es competitivo para hacer en la empresa privada. Entonces, por ejemplo, los servicios públicos que eran de propiedad y manejo del Estado pasaron a la administración privada. Y así sucesivamente. La energía, telecom, todo lo que tiene que ver con telefonía
ahora todos los municipios eran dueños de la telefonía urbana. Y esa telefonía urbana, antes de la venta de Telecom, usted no tenía teléfono y era difícil conseguir teléfono. Cuando llegó la telefonía celular, los teléfonos, las líneas fijas no valieron un carazo. Las empresas entonces fueron vendidas a los privados. Y en esa venta de los privados les sirvió al Estado para recoger unos recursos y cumplir con unos compromisos constitucionales. Hasta ahí estamos, chicas y chicos. Sí, señor. Bueno, ahora sí arranquemos con la economía. Pero me pareció importante darles ese contexto para lo que viene. Bueno, voy a compartir pantalla. A partir de ese momento, entonces, nació el Banco de la República, y el Banco de la República es un ente que no depende ni del gobierno nacional, ni del presidente, ni del Congreso, ni de las Cortes. El Banco de la República es una institución que está por fuera de esos tres poderes, con autonomía. Y el Banco de la República es el que maneja la política monetaria y la política cambiaria en Colombia. ¿Qué es la política monetaria? La política monetaria, el objetivo principal es la estabilidad en el valor del dinero y evitar el desequilibrio de la balanza de pagos. ¿Qué es la balanza de pagos? La balanza de pagos es la diferencia de lo que el país importa con lo que exporta. Si la balanza de pagos es negativa, o sea que exportamos mucho menos de lo que importamos, entonces el país está sufriendo un deterioro y está generando la riqueza hacia afuera. Por eso es necesario que la balanza de pagos esté en equilibrio o superávit, ¿sí? Y en ese orden de ideas, el que maneja el valor del dinero es el Banco de la República. Y le voy a dar por qué. El Banco de la República también se llama Banco de Bancos. O sea, es el banco superior. De él dependen todos los demás bancos. O sea, los bancos de segundo piso, como es Finagro, como son las financieras para la financiera del desarrollo territorial, o los bancos, por ejemplo, que maneja lo que antes era Proexport, todo eso esos son bancos de segundo piso. Ellos no tienen oficinas, tienen una oficina donde tienen la parte administrativa, pero manejan los recursos del Estado para mandársela a los privados, a los bancos privados y públicos, que les permita poner esa plata en la economía. Hasta ahí vamos, chicas. El Banco de la República, ¿qué es lo que hace? El Banco de la República lo que hace es que todo el dinero que se maneja en Colombia, todo, el dinero que se maneja por encima de la mesa, ¿no? O sea, lo que se consigna en cuentas corrientes, cuentas de ahorros, CDTs y demás, en fiducias, todo lo demás, ese dinero está controlado por el Banco de la República. Todos los bancos tienen que tener en el Banco de la República como un colchón que les permita a ellos manejar la plata. Es decir, yo no estoy en este momento, no me acuerdo muy bien si es en el 5 o el 10%. O sea, de todas las captaciones que tenga un banco en el país, tienen que consignar y dejar la plata ya en el Banco de la República para que el Banco de la República pues haga uso de ella. Él no la guarda, simplemente también la presta y hace inversiones a nivel nacional e internacional. Pero esa es la forma como el Banco de la República dice, bueno, si la economía está de capa caída como ahora, se necesita que haya una dinamización de la economía. Entonces vamos a hay flujo de plata en la economía. ¿Quién la presta? Los bancos. ¿Qué hace el Banco de la República? Disminuir la tasa interbancaria. La tasa interbancaria es la tasa que cobra el Banco de la República cuando un banco se queda sin plata. Si un banco tiene muy buena, lo que capta no le alcanza para lo que presta, le dice al Banco de la República, présteme, que a él le paga un porcentaje. No me acuerdo si es el 0.5%. En este momento no tengo claro eso. Pero le paga un porcentaje y ese porcentaje es lo que el Banco de la República alza, o sea, lo eleva o le disminuye. Si está, por ejemplo, al 0.5%,
entonces fluye mucha plata en la economía. ¿Para qué? Para que puedan hacer proyectos, prestar plata, generar una dinámica de ampliación de la economía. Y eso está directamente relacionado con la inflación. Lo que el banco entonces puede dinamizar la economía haciendo que haya más plata en el medio. Pero también la puede contraer aumentando el valor de la tasa interbancaria. Si el Banco de la República, por ejemplo, sube del 0.5, del 1% al 5%, entonces los créditos de los bancos se encarecen y nadie capta plata. Entonces hay una contracción de la economía y eso está directamente relacionado con la inflación. Pregunta hasta ahí, chicos. Quiero que eso quede más o menos relativamente claro. Quiere decir, profe, que entre menos se mueve la economía y mientras más contraída esté, la inflación sube. Al contrario, baja. Por eso es que ahorita está la inflación muy abajo, porque la economía no se ha aperturado después de la pandemia. O sea, la gente no se arriesga, no presta plata para negocios y demás. ¿Sí? Pero una inflación alta nos afecta, ¿no? Claro, por eso una inflación alta nos afecta perfectamente. Por eso es que ahí es donde están los economistas y van diciendo, voy a abrirla un poco y si esto se me dispara, la contraigo. Sí, ahí es donde ellos analizan y hay unos modelos computacionales macroeconómicos que les permiten decir hasta dónde suben, hasta dónde bajan. Pero esa es la función del banco, mantener una inflación que no haga perder el poder adquisitivo de la gente. ¿Sí? Y eso es la política monetaria. Y la política monetaria está en función de que la economía se dinamice. Por eso, el año pasado, el banco, a pesar de que bajó las tasas intercambiarias, todavía la economía no se ha disparado. Pero yo no sé si ustedes pero a los bancos nos están llamando, aquellos que somos empleados, permanentemente, que le tenemos un crédito, que mire, que pague, que no sé, porque están tratando de colocar plata, porque ese es el negocio de los bancos, colocar plata. Y es un paréntesis. El costo de lo que es la banca colombiana para los créditos es extremadamente alta. Los créditos más costosos en Estados Unidos son del 5% al año. Y nosotros estamos pagando créditos, seguramente tasas por ejemplo, de las tarjetas de crédito o créditos de libre consumo al 30%. O sea, y eso que la tasa de microcrédito está alrededor del 50%. ¿Sí ven? Y eso hace que la economía no tenga... Por eso es que hay mucha plata por debajo de cuerda. ¿Sí? Bueno, pregunta sobre el Banco de la República y la política monetaria. Por favor, hágame el... Crucemos ideas. ¿El Banco de la República también son los que proponen las tasas de interés? ¿Los que plantean las tasas de interés? Las tasas de interés no las proponen. Las tasas de interés son las que genera el mercado. Realmente es el mercado el que coloca las tasas de interés y las mueven según la política monetaria. Es decir, es a partir de esas tasas de mercado que impacta la política monetaria. ¿Sí? Voy a compartirles el link del Banco de la República porque es muy importante que ustedes lo conozcan. Banco de la República es una base de biblioteca muy bacana. Porque una de las responsabilidades del banco es la parte cultural y artística. Este es el Banco de la República, ¿lo están viendo? Entonces, ustedes aquí pueden bajar estadísticas, vean. Sí, señor. Las estadísticas pueden ser, espérenme tantico, estadísticas de inflación. También ahí está la TRM, ¿no? Claro que sí. Tasas de cambio del sector externo y derivados, actividad económica, sector público y deuda pública, encuestas, ¿sí me entiende? Eso es clave. O sea, un buen empresario mira este tipo de cosas porque les ayuda. Por ejemplo, los servicios que presta el Banco de la República. La ventanilla de tesorería, aquí es donde usted puede comprar y vender oro. ¿Sí?
Realmente el Banco de la República, más que todo, capta oro y dólares también los vende, porque cuando, por ejemplo, ahora hablamos de la tasa de cambio, cuando se necesita que haya más dólares en el mercado, el Banco de la República saca dólares al mercado. El año pasado, no, el antepasado, hubo como unos 8 días en que sacaba entre 200 y 300 millones de dólares diarios en dólares para que se compraran y pudiera bajar el precio del dólar. Entonces, los servicios que prestan también están sistemas de pago, servicios bancarios, recaudos. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver cuáles son los costos interbancarios, ¿sí? En lo cultural, vean, la biblioteca Luis Ángel Arango es de las mejores, la biblioteca virtual. O sea, usted aquí tiene muchísimo como para poder disfrutar e investigar. ¿Ok? Bueno. Sí, señor. Ahora miremos, ¿hay alguna pregunta? Por ahora yo lo que voy a hablar en estas dos, y creo que la tercera clase, va a ser muy de macroeconomía y muy del contexto, ¿sí? A partir de la otra, sí comenzamos a mirar lo que son los micronegocios, o sea, la microeconomía. O sea, la macroeconomía se encarga de las políticas, ¿cierto? Pero la macroeconomía es la herramienta fundamental para la microeconomía. La microeconomía encierra los negocios privados, los proyectos y demás. Por eso es necesario analizar la macroeconomía para mirar cuáles de esas macro impactan qué negocios. ¿Ok? ¿Qué es la política cambiaria? La política cambiaria tiene que ver con el peso versus otras monedas. Para nosotros, esas otras monedas es el dólar. Y ese dólar ahí es donde nosotros, ¿por qué? Porque el dólar es la moneda universal para los negocios, ¿sí? Claro, por ejemplo, el dólar, en este momento voy a mirar cómo está el dólar hoy. Dólar hoy, 3.592 pesos. Ese es el dólar por encima de la mesa. O sea, el que se hace según la tasa de cambio oficial. Sin embargo, si usted pregunta el dólar, ¿cuánto está el día en Colombia? Ya baja. Es como a los 3.300, 3.400 pesos el valor del dólar. ¿Por qué? Porque es que resulta que lo que hace la tasa de cambio en ese valor es que las exportaciones y las importaciones se pagan con ese valor. Entonces, y eso es lo que le genera ingresos o egresos a Colombia. ¿Por qué? Porque si por ejemplo una persona tiene dólares en el exterior, pues no los trae los dólares a Colombia, sino que los invierte allá comprando mercancía importada con eso. Eso sí le garantizo que ahí hay mucho de dónde caminar para hacer negocios, solamente con los cambios de moneda. Usted sabe que, por ejemplo, para comprar un dólar, si no estoy mal, es alrededor de 2 millones de bolívares. Y se necesitan 300.000 bolívares, creo que para comprar un peso colombiano, ¿sí? O sea, entonces, ¿quién maneja esos recursos? Eso toca a través de los bancos. Y la política cambiaria lo que hace es, para Colombia, que las exportaciones no se bajen, sino al contrario se suban. ¿Por qué? Porque es una protección para las exportaciones. Entonces Colombia tiene una franja donde el Banco de la República y el Estado colombiano comienzan a trabajarla para que no se salga de eso, porque con base en esa política cambiaria es que se diseñan los presupuestos del General de la Nación. O sea, el presupuesto general de la Nación está directamente relacionado con una política cambiaria. Porque en el presupuesto hay recursos que se van a gastar para las exportaciones, pero otros que se van a gastar para las importaciones que le generan ganancias, que le generan impuestos al Estado. Por eso, entonces,
no permiten que la franja pase del mínimo o del máximo. Ahí es cuando interviene, por ejemplo, el Banco de la República, cuando se sube mucho esa franja y entonces se dañan las exportaciones y se comienzan a encarecer todos los productos que son con base en las importaciones, entonces el Banco de la República le inyecta dólares a la economía para que baje a la franja. Y si por el contrario, si la franja se pone, el dólar se pone muy costoso, entonces también el Banco de la República genera que haya mucho más dólares adentro para que puedan manejarse, baje el precio y las exportaciones no se perjudiquen. O sea, Profe, las políticas macroeconómicas están en función de la oferta y demanda del mercado. Téngalo eso por seguro, oferta-demanda. Si usted tiene poca oferta y la demanda es mucha, el precio de la oferta, el precio del producto que usted oferta se sube. Si usted tiene mucha oferta y baja la demanda, entonces el precio ofertado se baja. ¿Por qué? Porque en eso consiste los precios de mercado. Bien, entramos a la profe, política. Señora. yo tengo una duda, no, yo, bueno, no entiendo muy bien, pero se escuchaba mucho pues el tema y eso. El año pasado creo que se tocaba mucho el tema de cambiar la moneda y dolarizar, se dice, o dejar como nuestra moneda el dólar. ¿Eso cómo impactaría o qué beneficios o qué repercusión traería en caso de... Pues bueno, eso lo que trae es una dependencia del Estado colombiano a la variabilidad de la moneda, por ejemplo, en dólares de la moneda americana. Lo que significaría que la política cambiaria no sería de función del Estado, sino sería, ¿por qué? Porque es que fácilmente pueden traer muchísimos dólares o pueden recortar, porque es que la única forma de inyectarle dólares a la economía es que haya bastantes exportaciones. Eso es peligroso, muy peligroso, y eso le pasó a Ecuador, y eso es lo que ahorita en este momento le está pasando a Venezuela. Ya los negocios en Venezuela, y ya el Estado lo permitió, están siendo en dólares, pero entonces ahí la economía del país depende de esos dólares, no depende de su propia moneda. Eso es un peligro grande, sobre todo cuando los países como nosotros, que somos pequeños y que no tenemos economía fuerte, no tenemos una empresa privada fuerte. ¿Y por qué Venezuela, aún en esa crisis y siendo tan débil y eso, o Ecuador, por qué llevan esas economías con el ánimo de qué? Pues, por ejemplo, la obligación que hizo, o sea, Venezuela fue porque el mercado la doblegó, la arrodilló, porque nadie compraba en dólares, en bolívares. Ningún país le hace a ellos los negocios en bolívares. ¿Sí me hago entender? O sea, la verdad es que la moneda venezolana no tiene forma de venderse en el extranjero. No tiene forma. Usted no puede hacer un negocio, tiene que ser en dólares. Y entonces, para que eso pueda ser posible, tiene que comenzar a manejar dólares en el país para poder comprar en dólares. Y eso es lo que se está dando. En Ecuador fue diferente. En Ecuador fue diferente porque eso se hizo fue durante la época, si no estoy mal, del 2000, en que el Ecuador comenzó y dijo, como ellos son también exportadores de petróleo, entonces comenzaron a hacer equilibrios entre lo que era la moneda ecuatoriana en esa época, ya no me acuerdo cómo se llama, y el dólar, para poder hacer paralelos. Y generaron, pero ahí sí hubo un cambio estructural en Ecuador, mientras que duró como 5 años o 6, mientras que se acababa la moneda, el Estado iba recogiendo la moneda y comenzaba a implementar los dólares. Y eso coincidió con la estabilidad macroeconómica del país en cuanto a las ventas de petróleo, en cuanto a las ventas agropecuarias, en cuanto a las ventas de la industria. O sea, el Ecuador ha logrado tener un equilibrio en ese manejo de dólares. Sin embargo, en la campaña electoral de ahorita se está discutiendo eso. Pero no creo que Ecuador se le mida nuevamente a tener su propia moneda, porque ya las inversiones que se han hecho ha sido en
en gigantescas y en dólares, ¿sí? El problema de los dólares es que si usted tiene, por ejemplo, un crédito extranjero en dólares, como lo tiene Venezuela, todos los créditos venezolanos están en dólares o en monedas en función del dólar, y usted tiene ingresos en bolívares, entonces los intereses se le disparan muchísimo, el costo se genera muy grande. Eso pasa, por ejemplo, en Colombia. Nosotros estamos muy dependientes porque tenemos muchísima plata, tenemos 60.000 millones de dólares de créditos de deuda externa, y la deuda externa se paga en dólares. Entonces, si la tasa del dólar es grande, es decir, como lo que está ahora, hay que pagar muchísima plata más en pesos a los dólares. ¿Qué si se contrae la moneda? Eso es uno de los beneficios cuando la moneda de nosotros es fuerte frente al dólar, es decir, que vale menos. Y está el dólar a 3.000 pesos, lo que es la deuda se baja, la deuda externa se baja. ¿Qué si está a 4.000 pesos? La deuda externa se sube, por ese motivo. ¿Sí? ¿Sí fui algo explícito? Sí, claro, sí, Sí, profesor. señor. Profe, Señor. yo tengo una pregunta. Señora, Yo también interrúmpame, había por favor. escuchado algo como lo de la compañera, pero no era de cambiar, o sea, el peso colombiano a dólar, sino al ponerlo como antes, que le iban a quitar todos esos ceros, Sí. pero no, al fin no supe realmente qué pasó, que si eso sí se va a hacer o no. Eso es un proyecto que eso todavía está en el Senado. Y para quitarle los 3 ceros al peso, es decir, que no valga 3.400 pesos, 3.500 pesos un dólar, sino que valga 3.5. ¿Sí? Pues eso en últimas puede ser bueno, pero cuando usted va a mirar en pesos colombianos, usted es el que pierde plata. ¿Por qué? Porque son 3.5 dólares. Entonces no son 3.500 dólares, 3.5. Y entonces en esas minucias es lo que realmente puede haber pérdidas por parte del sector privado. Pero facilita todo lo que tiene que ver con la contabilidad del Estado. Sí, facilita eso, eso sí se facilita. Pero eso no ha pasado por eso, porque resulta que el costo es alto. El costo creo que está en $500 millones. Y el hecho de quitarles, porque toda la moneda tiene que recogerse. Claro. O sea, la moneda tiene que recogerse y recortarse y imprimir billetes nuevos, monedas nuevas. ¿Sí? Eso tiene su costo y eso no ha pasado, dado la debilidad en cuanto a lo que tenemos ahorita con la pandemia. Bueno, entremos a política fiscal. Política fiscal es cuando el Estado podrá controlar a quién y en qué cantidad se cobran los impuestos. Es decir, la influencia sobre el nivel de los salarios, su aumento, las contrataciones, los dineros que son transferidos a departamentos y municipios y otras entidades. O sea, el Estado, la política fiscal del Estado, hace parte de lo que controla el gobierno nacional. El gobierno nacional es quien controla la política fiscal. Y las políticas fiscal, cambiaria, monetaria y laboral tienen que ser coherentes. No puede ser una independiente de las otras, tienen que ser coherentes. Por ejemplo, el Estado, voy a volver atrás, cuando Lleras Camargo, Guillermo León Valencia fueron presidentes, el Estado no tenía más de 150.000 empleados. O sea, el Estado era muy pequeño en cuanto a empleados. Las cargas de salarios del Estado colombiano eran muy pequeñas. 150.000 empleados, que mayoritariamente era el ejército, la policía y los profesores. Y después venían los otros, que era la salud, y así sucesivamente. Cuando Lleras Restrepo fue presidente, pasó de tener entre 150 y 200.000 empleados, pasó a tener casi 700.000 empleados. Se crearon la gran mayoría de lo que eran los institutos descentralizados del Estado colombiano. Se creó
el ICA, Corpoica, en el sector agropecuario se crearon la gran mayoría de entidades, el Inderena, etcétera. O sea, se disparó la contratación de personas, de profesionales del sector en todos los aspectos. Se aumentó la carga de profesores, etcétera y demás. O sea, cuando Carlos Lleras Restrepo se disparó y se mantuvo así hasta Alfonso López Milquense. Cuando Alfonso López Milquense ya fue presidente y después de él, comenzaron a ver que el Estado no podía pagar los salarios de los empleados. Además, que cada empresa del Estado, por ejemplo, esas eran las épocas en que Telecom podía parar el país. O sea, los empleados de Telecom decían, se acabaron las comunicaciones y dejaban al país sin comunicaciones o sin luz, o dejaban al país, por ejemplo, sin producir petróleo. Esas eran épocas muy complicadas y entonces el Estado colombiano, a través del gobierno, le daba negociaciones particulares. Ahí fue cuando, por ejemplo, los mejores funcionarios pagos fueron los de Ecopetrol y Telecom, porque hicieron negociaciones que a ellos les benefició. Sin embargo, cuando el Estado comenzó a mirar que la gente salía a ser pensionada a los 40 años, comenzó a sentir la carga fiscal de esos pagos. Y la carga fiscal fue tal que aún el país tiene una bomba fiscal gigantesca. Pero gigantesca, el país tiene una bomba fiscal. Por eso es que hablan de que nuevamente la edad de jubilación tiene que subirse por lo menos en 2 o 3 años. Tienen que aumentar la base de quien se integre a pagar la pensión, etcétera y demás. Porque el costo prestacional es muy alto. Y ejemplo está en los políticos, o sea, quienes de verdad, la inequidad más grande que tiene el país es en función de los empleados del Senado, Cámara y todo lo que tiene que ver con eso. O sea, hay pensiones gigantescas de 40 y 50 millones de pesos cuando ya la Constitución dijo, la Constitución y un decreto que se hizo cuando Uribe, que no podía pasar hace 2 años de 15 millones de pesos. Sin embargo, no se ha podido acabar con ese tipo de prebendas. Eso fue una mala política fiscal que tuvo el Estado y que aún le estamos asumiendo todos. Y todos nos hablamos, todas las personas que de una u otra forma tributamos. El Estado sigue siendo supremamente grande para la economía. Le voy a dar un ejemplo. El Estado de Estados Unidos, o sea, lo que es el gobierno federal y los gobiernos de los estados, no son el 5% de la economía de Estados Unidos. De modo que no impacta mucho lo que haga el Estado o no en los empleados del Estado y todo lo demás en la economía, mientras que en Colombia pueden ser del 35 y 40%. O sea, los empleados públicos en Colombia pueden estar cercanos a los 1,5 millones de empleados, al 1,5 millones. Significa, y ahí tenemos en empleos normales, en empleos legales, tenemos alrededor de 10 millones en Colombia. El resto son informales. Y de 10 millones, 1,5 millones son del Estado colombiano, pues pesa mucho en la economía. ¿Sí me hago entender? Entonces, la política fiscal... Qué pena. ¿Y eso a qué se debe? ¿A que hay muchas empresas públicas o a qué? No, a las negociaciones, lo que yo le decía, a negociaciones anteriores, Ok. le dieron unas prebendas gigantescas. Por ejemplo, un profesor yo no quiero meterme en camisa 11 varas con ustedes si ustedes son hijos de profesores, pero los profesores tenían 2 pensiones y salían con el 100%. ¿Sí? O sea que a los 50 años tenían a los 55 la otra y salían con eso. Y se quedaban trabajando hasta los 65 años. O sea, devengaban las 2 pensiones más el salario y no daban oportunidad a que otra persona
se vinculara. Igual en Telecom, igual en Ecopetrol, igual en todas las entidades del Estado, en todas. Y en ese orden de ideas, todavía tenemos ese resabio prestacional. Y ya es gigantesco. Con Colpuertos, por ejemplo, con todos los puertos de Colombia. O sea, si uno se pone a mirar la historia del país, el erario público fue desangrado por unos grupos de poder entre políticos, empresarios, sindicalistas y demás. Eso fue así. Y en este momento tenemos un país tremendamente destortolado en lo fiscal, ¿sí? Aunque ya hay más normas, yo le reconozco que ya hay más, a partir del año del Pastrana, de Misael Pastrana Arango, a partir de él se comenzaron a hacer controles al déficit fiscal, pero no han sido capaces de superarlo por los resabios prestacionales que tienen todos los sindicatos, los políticos, los empresarios, todo eso lo tienen de esa manera. Y entonces, eso así que nuestra política fiscal, que le maneja el gobierno, impacte fundamentalmente en cómo se dinamiza la economía. Entonces, la política fiscal depende del gobierno y está en función de los impuestos que sean transferidos al Estado nacional, departamental y municipal. Ahora viene la política laboral. La política laboral está en función de las oportunidades del empleo que deben generarse las tres anteriores políticas. O sea, la política monetaria, la política cambiaria y la política fiscal, conjuntamente organizadas, generan una política laboral que permita crear oportunidades. Ahí es donde tiene mucho que ver con la inflación. Nosotros sabemos que la inflación en Colombia, o el costo de vida en Colombia generado por la inflación, origina la negociación del salario mínimo a final de año. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque la política laboral tiene que ser coherente con la fiscal, la cambiaria y la monetaria. Entonces, la pretensión en la política laboral es que se dé la inflación más un porcentaje de productividad que permita mantener constante la capacidad de compra de los empleados. Aquí son públicos y privados. Pero hay, por ejemplo, en esa política, durante Santos se generó que las horas extras ya no fueran de 6 de la tarde a 6 de la mañana, sino de 10 de la noche a 5 de la mañana. ¿Sí me hago entender? Es una política laboral. Ahora, lo que tiene que ver con el outsourcing de las empresas. ¿Sí han escuchado de eso, cierto? La contratación por fuera, el outsourcing que tienen todas las empresas, la gran mayoría. Como la contratación por prestadores de servicios. Sí, paralelas, exacto. Eso lo Son permite. esas mismas de que las empresas contratan otras para la seguridad, para el aseo y eso, ¿cierto? Señora, eso es parte de la política laboral. ¿Por qué? Porque lo que pretende es que el Estado no asuma los costos de esas actividades que son privadas y le permite a los privados también hacer lo mismo. De modo que si usted tiene un sindicato en una empresa, usted impacta la parte productiva de la empresa con las negociaciones del sindicato. Pero lo que es todo lo que es de aseo, etcétera y demás, de seguridad, eso no impacta la productividad de la empresa. Entonces lo pueden contratar externamente y le dan lo que diga el gobierno que vale el contrato laboral. ¿Ok? Sí, chicos y chicas. Sí, señor. Bueno. Sí, señor. ¿Están cansados conmigo? No, 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 señor. muy Interesante. Para nada, muy animado. Bueno, resulta que en Colombia y para los agronegocios hay un problema para los exportadores. Los exportadores están expuestos, yo escribí ahí 7 problemas, pero pues tiene mucho más, pero entre esos son los que yo enumeré aquí. 1, la violencia e inseguridad.
Eso es clave, chicos. O sea, la violencia sigue teniendo un aspecto complicado en nuestro país. Y lo sigue teniendo, aunque hay, por ejemplo, en Santander no estamos expuestos a la violencia guerrillera, sí lo estamos a la violencia de bandas y de bandoleros, mejor dicho. Y eso hace que las exportaciones se disminuyan por el riesgo a todo eso. Si ustedes miran, por ejemplo, el problema que se tiene y que ha tenido varios cultivos exportadores, por ejemplo, en Limonte, Haití, hace unos 7 años se encontraron en un container que iba para Europa un montón de cocaína, ¿sí? O sea, pueden haber tenido todos los procesos de trazabilidad, de todo, pero se permeó y le metieron cocaína al container. ¿Y quién perdió? Pues los agricultores, porque no tuvieron posibilidades de... Y eso es algo que impacta a los exportadores porque en el mundo los consideran traquetos. Segundo, la carga tributaria excesiva y estructura compleja. Todos hemos escuchado hablar de la complejidad que tiene el Estado para... El Estado no es un solucionador de problemas para que las empresas puedan exportar, sino es un enredador de problemas. O sea, aumenta los problemas y en esos problemas está que hay mucha carga excesiva y una estructura compleja. No es fácil exportar, no es fácil hacerlo. Por eso es que es bueno, y es una recomendación que yo les voy a dar a ustedes como posterioridad, es bueno aprender de aquellos que lo hacen y caminar con ellos el tiempo necesario para aprender el negocio, para después volver a independizarse. Pero eso de uno lanzarse a exportar sin haber tenido el acompañante, o sea, la especialización o la maestría del ejercicio, es difícil. Otra cosa que impacta fuertemente en nosotros, en Colombia, para las exportaciones, nosotros tenemos un bajo nivel de ahorro. Vamos, y yo no sé si en sus economías, ustedes son tan disciplinados que tienen un ahorro permanente del 10% y gastan el 90% o se gastan el 100%. De modo que los ahorros se tienen bajo el esquema de crédito. Es decir, yo presto plata para comprar una moto, para comprar cualquier cosa y pago la cuota. Y esa es la forma como yo ahorro. Es decir, le estoy pagando el sobreprecio al banco. Y eso es una cuestión que si nosotros, es una cuestión de disciplina, lo del ahorro. Pues yo soy en eso un poco, no sé si será impertinente, pero sí nosotros tenemos que aprender a gastar por debajo del 90% de lo que nos ganamos, independientemente que el nivel de vida nos toque disminuirlo de estrato. ¿Qué piensan de eso? Sí, total, profesor. Yo no ahorro el 10, pero sí el 5. Mira, Y sobre todo yo creo que eso fue algo que experimentamos muchas familias en los momentos de pandemia, sobre todo cuando inició todo esto, cuando muchos perdieron el trabajo, cuando se redujeron salarios para poder permanecer con los trabajos, cuando todo era incierto. Creo que todo el mundo pensó en, "Ah, y ahora no tenemos ni un peso ahorrado, ¿sí? Y las tarjetas de crédito ni nada se le puede echar mano porque ¿cómo pagamos?". Entonces, sí, es algo que definitivamente por todos los empresarios que uno pasa hablan del 10% y que debemos gastar menos de lo que ganamos. claro, es una cuestión cultural. Si nosotros hacemos ese esfuerzo, seguramente en un año, por ejemplo, ya tenemos un capital para arriesgarnos a un negocio, ¿sí? Y en ese sentido es que aparecen las oportunidades. Las oportunidades, tal vez por experiencia propia, no aparecen cuando usted no tiene plata. Usted no tiene plata, lo que usted está jugándole es algo. Usted tiene que tener un cash para cualquier negocio y oportunidad. Y el nivel de ahorro está en relación con eso. Bueno,
ya habíamos hablado por el problema de los exportadores, el desequilibrio fiscal. Nosotros tenemos un desequilibrio fiscal, eso obliga a que sea muy costoso exportar porque el dólar crece mucha, el precio se pone duro. Por ejemplo, cuando nosotros recibíamos, hay una relación directa entre la producción de petróleo del país y los ingresos por petróleo y carbón que tiene el país. Llegaba muchos dólares y obligaban a que el precio del dólar fuera bajo. Y eso revienta a los exportadores. O sea, puede llegarle plata al Estado, pero no dinamiza el aparato productivo de exportación. Otro, bajo nivel educativo e innovación. Sí, nosotros cuando pensamos en negocios agropecuarios, industriales, pensamos en volúmenes. Y aquí hay un paradigma que yo les quiero plantear y lo vamos a desarrollar con posterioridad. Y es ofertar para la demanda. O sea, es producir para la demanda, no producir para la oferta. ¿Qué quiero yo decir con eso? Que un productor normalmente está obligado a producir según las estaciones meteorológicas, o sea, según los verano o invierno. Entonces produce volúmenes en puntos del año muy concretos y eso obliga a que el valor que le pagan por eso es muy bajo. Entonces, nosotros tenemos que producir para que el precio del producto se mantenga a un nivel de ingresos que dé ganancias. Y eso no hemos podido hacerlo porque lo que se hace es con planificación de la producción. Y algo en la siguiente, una infraestructura incipiente. Venga, chicas, realmente el gobierno Gaviria, cuando generó la apertura económica y la globalización, se comprometió a que en 2 gobiernos tenían todas las vías del país totalmente pavimentadas con 4 carriles y demás. Ya empezamos las carreteras 5G y todavía no hemos interconectado el país. O sea, eso es el valor de un flete de Bucaramanga a Cartagena o a Santa Marta o de Bogotá a Buenaventura es mucho más costoso, o sea, es hasta 15 y 20 veces más costoso que el flete en barco de Buenaventura a Europa. ¿Sí? Mucho más costoso. Y nosotros no tenemos ferrocarril. O sea, el flete más costoso es cuando se hacen tractomulas por carretera. Y en el año 77, Alfonso López Miquelsen acabó con los ferrocarriles nacionales que interconectaban el país por darle juego a los transportadores. Cuando la relación de flete entre un ferrocarril y en la carretera es de 1 a 6. O sea, es más barato 6 veces el flete en un ferrocarril que en carretera. Entonces, ahí está la infraestructura incipiente. Y el último es el bajo cumplimiento de contratos de derecho y propiedad y regulación. Voy a dar el ejemplo, aunque yo no sé si pise callos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado con Minesa? ¿Han escuchado del páramo de Santurbán? Sí, señor. Sí, claro, sí, sí. ¿Y qué es lo que han escuchado? De la explotación minera que quieren hacer allá en el páramo y que por todos los medios han tratado de obtener las licencias y todo eso. Bueno, ¿y quién es el diablo? Todos creemos que el diablo es Minesa. El gobierno. El gobierno también iba a decir lo mismo. Ahí voy yo. El gobierno en la década del 90 permitió que multinacionales entraran a hacer estudios para ese tipo de cosas. O sea, fue el gobierno el que generó el negocio. Por eso le digo yo que las políticas macroeconómicas generan oportunidades de negocios. En la década del 90 y la década del 2000 y hasta el gobierno de Santos dieron la oportunidad para que las mineras vinieran a explotar el petróleo, el oro, el carbón y demás. Pero ellos se comprometieron con ellos de mantenerles el negocio y resulta que no fueron capaces aquí en Berlín, en Santurbán, porque el pueblo no dejó. O sea, el área metropolitana de Bucaramanga se opone a la empresa
Entonces, eso implica que se viene una demanda gigantesca de Minesa para el gobierno nacional a nivel internacional. ¿Por qué? Porque no cumple el contrato de derecho y propiedad y regulación. ¿Ok? Bueno. Sí, señor. En ese orden de ideas, y hablando un poco del ensayo, lo que realmente es importante aquí es que en el ensayo ustedes muestren una coherencia entre lo internacional, la apertura económica que se hace, o sea, la oportunidad que son los tratados de libre comercio, el hecho de que el Estado colombiano legisle en esa función, es decir, de la oportunidad de negocio que puede tener, y la forma como los diferentes proyectos pueden impactar estos desarrollos. O sea, uno dice, o la pretensión mía con ustedes es que ustedes mentalmente comiencen a mirar por dónde pueden estar esas oportunidades de negocio. ¿Sí? Ustedes tienen, uno dice, bueno, vamos a mirar, por decir algo, venta de carnes, ¿cierto? La carne que se está vendiendo en el país, buena parte es importada, ¿cierto? Buena parte es importada. ¿Y de dónde viene esa carne? De Estados Unidos, de Argentina, de Europa, porque el pescado viene de Vietnam, el pescado viene también, o sea, aquí tenemos apertura económica, ingresa todo lo que quieran, ¿sí? Y eso puede ser una oportunidad para una empresa que comience a manejar una distribución de alimentos en Colombia. Aquí, en cambio, vender hacia afuera se complejiza mucho más, porque vender hacia afuera está en relación con los tratados de libre comercio. Los tratados de libre comercio son las normas que permiten al país, a los países, intercambiar. Colombia, fundamentalmente, esos intercambios que ha generado es, entre otras cosas, para promover al sector agropecuario colombiano, al sector minero colombiano o al sector industrial colombiano. ¿Qué pasa con eso? Que cuando usted dice, bueno, sí, está bien, vamos a llevar fruta a Estados Unidos o a Europa, Estados Unidos y Europa ya tienen una regulación sanitaria muy fuerte que fue incluida en el Tratado de Libre Comercio y que si Colombia quiere participar, los productores tienen que cumplir con eso. ¿Sí? Eso se le hace difícil en la exportación. Pero Colombia hizo los mismos acuerdos y también se comprometió a que los que llegaran acá tuvieran una legislación fuerte para que no entraran. Pero eso no se ha hecho. Por ejemplo, aquí en Colombia puede entrar cualquier basura. Cualquier basura. Es decir, usted ve, por ejemplo, el dumping que se hace en zapatos a través de Panamá, que vienen de China. O sea, eso está en dumping. En todo. ¿Por qué? Porque Colombia no tiene una estructura de la DIAN. La DIAN sirve para cobrar impuestos, pero no para poder trabajar fuertemente en la protección de los productores colombianos. Yo hablo de esta forma porque me parece que es importante y de una u otra manera estamos en la universidad y tenemos que ser críticos para poder saber que las cosas no son un color de rosa, ¿no? Resulta que Colombia, como el mundo, manejó fundamentalmente un contexto en cuanto al desarrollo de las economías. En lo local, una era preindustrial y de revolución industrial. Eso fue fundamentalmente para Estados Unidos, fue en la década en el siglo XVIII, inició en el finales del siglo XVII, el XVIII, y se fortaleció en el XIX. Ustedes se acuerdan que de todos los grandes capitales, de Rockefeller, de todos aquellos que hicieron las más grandes empresas y que dieron nacimiento a las empresas multinacionales, fue a finales del siglo XIX y principios del XX. Esa era, en Colombia, la tuvimos en la década del 60. En la década del 60 y la década del 70. La era preindustrial para nosotros fue 50, 60 y 70.
mientras que los otros ya venían a pasos agigantados en el mundo. La era industrial se desarrolló en Estados Unidos en buena parte en el siglo XIX y en el siglo XX. Nosotros, la era industrial fue en la década del 70, cuando comenzamos. O sea, la era industrial marca la pauta, es cuando dejó de exportar, las mayores exportaciones hasta la década del 70 era café. Y comenzó a venderse a partir del 80, fue el petróleo, el petróleo, el carbón y otras exportaciones. Ahí cambia porque ya comenzó a desarrollarse la industria colombiana. Y estamos en este momento en una época de posindustrialización. Colombia está muy quedada porque nosotros, toda la gran cantidad de tecnología la tenemos desde afuera. De modo que tenemos que pagar por esa tecnología y eso no está mal. Lo mal es que nosotros esa tecnología no la adecuemos a nuestra realidad. Es decir, si usted mira en China hay un competidor de WhatsApp. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el competidor de WhatsApp en China? No, señor, no lo sé. Allá hay más, en China hay más gente que utiliza eso que lo que utiliza WhatsApp en el mundo. Porque China es un país gigantesco. O sea, China tiene más gente en clase media, tiene 500 millones de habitantes en clase media, y Estados Unidos tiene 320 millones de habitantes totales, y en clase media en Estados Unidos son 100 millones. ¿Eso qué significa? Que el consumo de China es mucho mayor que el consumo en Estados Unidos. Por eso Se llama WeChat. Ajá, WeChat. Y lo mismo está en Amazon. Amazon aquí, pero ya ¿cómo se llama? Alibaba. ¿Sí? O sea, China tiene todo lo que usted quiera de competencia, los celulares, etcétera y demás. ¿Eso qué significa? Que ellos están en un desarrollo gigantesco, todo. O sea, China ya dejó atrás a Europa y a Estados Unidos. Y China en 5 o 10 años va a tener un PIB mucho más grande que lo que es Estados Unidos. ¿Ok? Y llegamos nosotros a Colombia moderna. Y Colombia moderna sí hay una clave para esto, porque de una u otra manera estamos tratando de nosotros de mejorar esa competitividad. Bueno, esto lo vamos a dejar para posteriores clases. Voy a dejar de compartir. Mucha teoría, chicos. Realmente yo necesito que ustedes me ayuden porque las primeras clases son un contexto de lo que vamos a ver y voy a comentarles eso. Es decir, la pretensión nuestra es que ustedes vean, o la pretensión de mi asignatura es que ustedes vean oportunidades de negocio. Entonces, yo en la segunda evaluación les voy a solicitar a ustedes es una lluvia de ideas de oportunidades de negocios. Que vean en lo concreto aquí en Bucaramanga o donde ustedes vivan. ¿Alguien quiere hacerme un aporte sobre posibles negocios que puedan verse, observarse, identificarse? Norberto. Profesor, nosotros estamos en una clase que se llama que está enfocada como al desarrollo de productos. Productos y servicios. Productos y servicios, y el profesor nos hizo una dinámica donde cada una exponía cuál era como su sueño de emprendimiento o si ya alguna lo tenía, pues lo exponía. No sé si se pueda manejar bajo esa misma... Pero por supuesto, es que lo que nosotros tenemos que hacer como profesores es articular las cosas. ¿Qué es lo que me interesa del ejercicio? Es que ustedes puedan conocer el sector agropecuario y agroindustrial de Santander o la zona donde vive para identificar las oportunidades de negocio dado que tengan problemas, debilidades de la oferta, de la demanda, de la distribución,
de la comercialización, etcétera. ¿Por qué? Porque es ahí donde uno puede generar la oportunidad de negocio de uno, ¿sí? Y entonces yo voy a presentarles a ustedes, yo les he presentado las píldoras, las pildoritas, ¿cierto? Píldoras. ¿Ese video ya lo vimos, no? No lo recuerdo. ¿Ustedes lo recuerdan, chicos? No. Las píldoras, que son unos videos que yo bajé de YouTube y que están relacionados con las oportunidades rurales para las mujeres en España. Para las mujeres. Sí, 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 sí. sí, 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 señor. profe. Bueno, ese ejercicio quiero que lo hagamos acá, es decir, mirar cuáles son esas oportunidades que tenemos nosotros. ¿Por qué es clave eso? Porque es donde uno comienza a percibir los negocios. Los negocios no es a través de un proyecto. O sea, se equivoca aquella persona que cree que un negocio lo hace por un proyecto. No. El proyecto es la respuesta a una necesidad de un negocio. Por eso, antes que el proyecto, está la percepción de un negocio. ¿Sí? Y en ese orden de ideas, lo que tenemos que llenarnos es de oportunidades de mirar cómo el entorno nuestro nos brinda oportunidades. Y nos brinda oportunidades a partir de donde nosotros estamos viviendo, trabajando, etcétera y demás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí es donde es bueno el ejercicio. En ese orden de ideas, esa oportunidad de negocio se contrasta con las competencias que ustedes tienen. Independientemente de la formación que les da la universidad, ustedes tienen unas competencias principalmente en lo que es mercadeo digital, manejo plataformas, etcétera, y todo ese tipo de cosas que les permiten a ustedes dimensionar eso. Voy a darles un par de ejemplos de experiencia personal. Yo tuve una alumna en producción agroindustrial, en agroindustrial. La chica hizo un acuerdo con la tía. Ella, en la época en que, o sea, en el 2019 y 18, en que la universidad estaba abierta. La tía vivía en una casa ahí cerca de la universidad. Y la chica, por Facebook, ofertaba almuerzos a los estudiantes y los ofertaba en función de un menú. Y el menú iba entre 3.000 y 4.500 pesos. Entonces ella lo que hacía todos los días en Facebook, con las redes que tenía, los ofertaba y vendía alrededor de 50 almuerzos diarios. No es malo. Sí me hice entender. O sea, esas son las cosas que yo quisiera escucharlos para el ejercicio de un negocio. Le voy a dar otro ejemplo. También que estuve participando. En Sabana de Torres, una chica encontró, en una época en que el Estado colombiano, o sea, hablando del 2011, 12, el Estado colombiano dijo, no pueden contratar cooperativas en las empresas agropecuarias, en las empresas palmeras, porque le están tumbando a los trabajadores. Deben ser organizaciones en SAS debidamente organizadas que les den todas las prebendas. Y la chica hizo eso y tiene 80 empleados. Ya hizo su sede propia, ya pasa de la palma a la apicultura, a la avicultura. O sea, ese tipo de cosas. El negocio estaba, lo que había que era identificarlo y de ahí, a partir de esa identificación, se construye el proyecto. Eso lo podemos hacer, chicos. Entonces, yo quisiera que yo voy a hacer para la próxima clase una tablita en Excel donde nosotros podamos identificar eso, lo charlamos y hacemos un ejercicio de las 2 horas, hacemos un ejercicio que podamos nosotros como ir identificando para poder de esa lluvia de ideas pasar a los procesos de cómo, para quién se elabora un proyecto, porque lo importante es si usted tiene necesidades de recursos y hay oportunidades del Estado para esos recursos, pues tenemos que hacer un proyecto en la metodología de aquellos que nos están diciendo que nos van a dar recursos. No podemos
O sea, y ahí no podemos ser académicos. O sea, un estudio de factibilidad, porque el profesor me enseñó a hacer este estudio de factibilidad. Sí, un estudio de factibilidad se hace si la metodología de quien me va a dar el recurso lo exige. Si no, las condiciones se dan de otra manera. Entonces, eso muy posiblemente lo que hay que hacer es otro documento. Sí, podemos hacer ejercicio, chicos. Claro, Sí, profe. claro, profe. Bueno, entonces, yo voy cerrando la clase porque si hay algo que me parece a mí incómodo es que a partir de la siguiente clase lo encuentren a uno todavía dando la clase al siguiente profesor. Eso me ha pasado a mí varias veces y me parece incómodo. Por eso yo cierro mi clase a la falta de un cuarto. Entonces, yo les voy a pasar a ustedes a través de la plataforma Moodle esa tablita en Excel que le permita a ustedes identificar cuáles son esas oportunidades que ve alrededor, de todo tipo, ¿sí? Tanto en el trabajo como donde viven, para después orientarlos, por ejemplo, a un negocio verde, ¿sí? A un negocio de economía circular, a un negocio de agricultura 4.0. ¿Ok? Sí, señor. Listo, sí, señor. Bueno, ¿cómo van con el ensayo? Ahí vamos, profe. Ya con más pautas. Yo le iba a hacer una pregunta, profesor. Yo vi en la plataforma Moodle, ¿quedó para el 16? Uh-huh. Ah, ok. Sí, señora. ¿Algún problema? No, no, señor. Ah, bueno. No, muchas gracias. Está en el 16, sí, porque es que la clase pasada habíamos dicho que era para el 11, ¿no? Para este Sí. mes. Entonces, Por eso nos dio más tiempo, muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, chicas, pongan las cámaras, ¿sí? ¿Qué pasó, Norberto? Está muy callado hoy. Daniel. Daniela. ¿Es Daniel o Daniel? Daniel. Daniel, profe. Daniel. Es que aparece es María José. Stephanie. Listo, Paola. Daniel. ¿Qué pasó, Daniel? Hoy estuvo muy callado. Andrea y María José. No sean egoístas. Pongan la cámara. María José. Bueno, chicos y chicas, fue agradable. Espero que nos vemos en la otra semana, ¿no? Listo, yo les subo el archivo en Excel, se los subo esta semana, puede ser el sábado o el domingo, para que podamos verlo y trabajarlo. ¿Ok? Bueno, sí, señor. Vale, profe, muchas gracias. Muchísimas gracias, profe. Gracias. Gracias, profe.